Bienvenido a la sesión número 7 de Excel avanzado, en la que vamos a trabajar los conceptos principales de macro que de alguna manera nos introducen en el Excel avanzado y que constituyen una gran herramienta dentro de lo que es el manejo de la hoja de cálculo. A continuación explicaré cuál es el concepto de macro. Una macro es un programa que tiene especificado todas las tareas que se van a realizar en un orden lógico. ¿A qué me refiero con orden lógico? A que yo no puedo programar mi macro, por ejemplo, para que imprima datos si es que antes no ingresé datos, ¿no? Entonces, el orden lógico implica que todo debe de seguir una secuencia que se debe ir ejecutando porque una depende de la otra. Bien, de pronto es una programación lineal. Ahora, las herramientas que ofrece Excel nos permite hacer una programación de manera que de alguna forma pueda ser orientada a objetos, puesto que utiliza lenguajes bastante manejables de manera individual, porque se programan cada uno de los objetos de forma distinta y que a la vez todos se complementan. Entonces, en Excel una macro es un programa que ustedes van a indicar con determinadas tareas a ejecutar. Ahora, hay dos formas para poder crear una macro. Una es grabando las tareas y la otra es programando. Si ustedes no saben programar, lo que resta es simplemente grabar las tareas. Pero si ustedes se apasionan mucho por el tema del lenguaje de programación, pues el resultado va a ser mucho mejor, van a tener mayor posibilidad de hacer más tareas, y un poco descartemos el mito de que la programación, de que las macros, de que el Excel, de que todo es complicado acá, porque no es así. Todo tiene una secuencia lógica, es bastante manejable, ¿no? De lo contrario no existieran aplicaciones hechas en Excel y no hubiera gente dedicándose a esto. Entonces saquémonos un poco el chip de que esto es complicado, porque en realidad no lo es. Veamos ahora cómo podemos hacer una macro. Bueno, construyamos nuestra primera macro utilizando la forma fácil, la forma de grabar las tareas. ¿Cuál podría ser una macro para grabar las tareas? Por ejemplo, la macro sería una macro que me permita copiar datos. Bien, una macro que me permita copiar datos. Yo voy a poner por acá datos, bien, datos, y los tengo aquí, datos. Bien, estos datos los voy a copiar aquí en la columna E. Bien, entonces la macro va a ser lo siguiente. Me olvidaba decirles, ustedes antes de hacer la grabación, bien, tienen que establecer bien las cosas que van a realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes cometen un error, el error también se va a grabar en la macro y eso va a ser perjudicial. Entonces, lo ideal es que ustedes lo tengan ya definido y sean muy precisos. Veamos entonces. Lo primero que hay que hacer es ir al botón grabar macro. ¿Ok? Aparece esta ventana. Ustedes van a indicar el nombre de la macro. Yo le voy a poner ejemplo 001. ¿Listo? Yo puedo activar mi macro empleando combinación de teclas. Y deberían de ser teclas en minúscula, porque si yo le pongo en mayúsculas, fíjense lo que sucede. Me aparece Control Shift o Control Mayús T, ¿no? Pero si yo le pongo en minúsculas, ahí sí de frente sale Control y la letra. Entonces busquemos una letra que no se use en las combinaciones o en los atajos de Excel. Yo le voy a poner Control W, se me ocurre Control W. ¿Dónde voy a guardar la macro? La macro la guardo en este libro. Lo ideal es que esté en este libro. ¿Por qué es ideal que esté en este libro? Porque cuando yo me llevo el archivo a otra máquina, la macro va a seguir funcionando. Si la macro solamente es para mi máquina, pues le indicaré el libro de macro personal. Bien, libro de macro personal si es que la macro va a funcionar en archivos de mi computadora nada más. Yo lo voy a dejar en este libro. Aquí ponemos una descripción opcional. Listo, esto es opcional. Lo que a continuación sigue es bastante delicado. Les repito, no tienen que haber errores. Acepto y vamos.
El primer paso para copiar los datos es seleccionar, luego me voy a inicio copiar, luego me voy al E, pegar, luego me voy a ubicar en A y finalmente voy a presionar la tecla Escape y desapareció todo. Mi macro acaba de terminar. Bien, acabo de realizar todos los pasos. ¿Cómo termino la macro? Si se dan cuenta, aquí abajo hay un botón que dice si esta grabación de macros, haga clic para detener la grabación. Entonces yo voy a hacer aquí un clic y acaba de terminar mi grabación. Entonces yo ya tengo una macro. Voy a presionar la combinación Control W y fíjense cómo copia. Bien, borro y presiono mi combinación Control W y ahí está. Entonces acabamos de crear una macro solamente grabando algunas tareas. Es muy simple, ¿correcto? Ahora, si yo no quiero utilizar las combinaciones, también puedo utilizar un botón en pantalla. Entonces veamos cómo puedo hacer que mi macro aparezca como un botón. Acá arriba en la barra de herramientas le voy a poner más comandos y fíjense que acá arriba aparece una opción que dice macros. Ahí está mi macro. Yo la voy a pasar y le voy a asignar un botón. Voy a agregar un botoncito que es el que me va a llevar a la copia. A ver, un icono que se pase, que parezca copiar. Un icono que parezca copiar. No hay ninguno. Bueno, este me parece perfecto. Listo, copiar. Aunque los cilindros significan base de datos, bueno, ya está. Acepto y aparece mi macro acá. Miren, acá arriba está mi macro. Entonces, yo voy a poner el cursor por acá, no me importa la posición. Hago clic en mi macro y voilà, ahí lo tienen. Borro y hago un clic acá y ya está. Voy a hacer una macro para borrar estos datos. ¿Ok? Una macro para borrar. Entonces, desarrollador, grabar macro. Mi macro se va a llamar ejemplo 002. La combinación va a ser control Y. En este libro, aquí le voy a poner, esto es opcional, elimina la copia de datos. Ya está. Acepto y lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí, suprimir, me quedo siempre en la celda A1 y detengo. Acá en la parte inferior está la opción de detener, hago clic en detener y ya está. Voy a ubicar acá mi macro para que esto se pueda ejecutar bastante rápido. Voy aquí a macros, aquí aparece ejemplo 2, uy, con minúscula, bueno, no importa, agrego y le voy a poner un icono que diga borrar esta X, ya está, listo, acepto y ahí lo tengo. Entonces, estando en cualquier lado, yo puedo copiar datos y borrar datos. Miren qué fácil es. Entonces es una tarea bastante simple, muy simple. Esta macro está hecha para algo, bueno, inservible ahora, pero ustedes pueden crear cualquier tarea. Bien, cualquier tarea. Vamos a ejecutar, vamos a crear una tercera macro que va a ser más útil, ¿ok? Una macro que me permita formatear una celda. Bien, formatear una celda. Entonces, también lo podemos hacer con estilos, pero yo lo voy a hacer con macro. Vamos a la ficha desarrollador, ya estamos en desarrollador, grabar macro. Esto se va a llamar ejemplo 3. Ejemplo 3. Le voy a poner, la combinación va a ser texto, control T. Y acá le voy a poner formatea una celda. Listo. Ahora voy a aceptar y voy a empezar el formateo. A esto le voy a poner una letra que va a ser esta, un color que va a ser este azul, un tamaño que va a ser 14.
un tamaño que va a ser 14, ok, 14 lo dejamos ahí. ¿Y qué más? Pues nada más. Grabo y ya está. Terminó mi macro. Y a ver, vamos a ver la función. Voy a agregarla. Macro 3, modificar. Le vamos a poner un símbolo que más o menos se parezca al formateo. Estos iconos son bastante viejos. Le voy a poner esta bolita de billar. Ya está. Entonces remarco y aplico la macro. ¿Qué les pareció? Remarco y aplico la macro. ¿Qué les pareció? Sencillo, ¿no? Entonces yo puedo, esta macro sí es útil. Es una macro que me permite formatear datos de una manera bastante rápida. O sea, tengo mi propio comando. Así como si se tratase de un estilo, ¿no? Yo tengo mi propio comando. Puedo remarcar lo que quiera y le hago un clic y ahí está. Genial, ¿no? Entonces, esta parte es una macro. Ahora, examinemos la estructura, el trasfondo de la macro. ¿Cómo es que funciona? Para ello voy a ir a desarrollador, voy a ir a Visual Basic, que es el entorno en el cual se puede ver el código. Estamos en un ambiente totalmente distinto. Módulos, y en el módulo 1 es en el que se acaba de crear las macros. Señores, les presento el código de programación de las macros. Esto es lo que el programa genera automáticamente. Bien, revisemos por ejemplo nuestra macro número 1. Nuestra macro número 1 era copiar datos de la columna A. ¿Qué hizo o qué hicimos nosotros? Seleccionamos este rango, hicimos clic en copiar, nos ubicamos en la celda E1, aplicamos el pegar y luego nos ubicamos en la celda A1 y luego hice un escape para desactivar todo. Entonces todas esas acciones se han grabado acá. Y todo esto es una secuencia lógica que les expliqué al inicio del concepto de macro. En el ejemplo 2 fue eliminar. Para eliminar lo primero que hice fue seleccionar, luego eliminar con suprimir y luego me fui a la celda A1 donde finalmente acabó la macro. Fue menos pasos. En el caso del formateo, miren, y yo he seleccionado el tipo, bueno, seleccioné. Estaba ya ubicado, miren que aquí sí no hay una selección, yo estaba ya ubicado en una celda y el programa que hizo, le puso esta letra, ok, ha puesto esta letra, estas son las características de la letra básicamente, bien, luego aplicamos este color y luego fíjense que ha grabado las veces que yo seleccioné el tamaño. Yo seleccioné primero 12, 14, 16 y luego bajé a 14, se dan cuenta que todo se graba. Entonces yo voy a borrar esto y lo voy a dejar solo en 14, no hay mayor problema, porque esa es una ejecución que se debería hacer. Grabo, ya está. Entonces es bastante interesante, señores, esta parte. Ahora voy a cerrar, ok, voy a cerrar y voy a grabar mi archivo, voy a grabar el archivo. El archivo tiene también una forma especial. Cuando ustedes graben, ok, el archivo se tiene que grabar. Vamos a ponerle acá macros 007, este es el archivo 007, macros. Fíjense que en la parte inferior dice macros, libro de Excel. Ustedes deben de escribir libro habilitado para macros. Una vez que hicieron esta operación le dicen guardar y se acabó. Ya está grabado el macro. Ahora el archivo, ¿dónde estamos? A la hora que se ha grabado tiene también un aspecto totalmente distinto. Ya, tiene un aspecto distinto. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí tengo el 7 macros. Noten ustedes, en esta parte, el archivo tiene una especie de pergamino, a diferencia del resto. Entonces, esto significa que es un archivo con macros. Voy a cerrar el archivo. Voy a cerrar. Y cuando ustedes lo abran, es posible que el archivo tenga un mensaje, ¿ok? Ahí lo tienen, esta fila amarilla es un mensaje que me anticipa
Dice, las macros se han deshabilitado, habilitar contenido. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que los virus suelen meterse siempre en los programas, en los códigos. Entonces, Microsoft, para deslindar responsabilidades de que tu máquina se contamine o haya algún problema, te pregunta si tú quieres habilitar la macro, ¿no? Entonces, si hubiera algún virus, tu máquina se va a contaminar. Pero no es este el caso, es decir, tu máquina tiene un antivirus, el virus no va a complicar tu información. En realidad podría darse el caso, sí, podría darse, pero es poco frecuente en realidad, poco frecuente. Igual Microsoft te advierte de la posibilidad de que haya algún problema con virus, pero si no lo habilitas no vas a poder utilizar las macros. Entonces, por ahora nos quedamos en esta primera parte de macros y luego terminaremos viendo otros ejemplos.